Muy buenos días. Empezamos directamente con lo que son los videos de explicación de las presentaciones. Como le hacía mención en el video de bienvenida, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. En este caso, las presentaciones siempre van a ir acompañados con un video de explicación para que se vaya comprendiendo cómo se utiliza cada uno de estos aspectos. Si bien es cierto, directamente estaré compartiendo material audiovisual, también estaré compartiendo un video directamente donde se muestre directamente cómo se va realizando cada uno de estos apartados por sus diferentes secciones, asimismo directamente cómo se lleva a la práctica. La recomendación: utilicen en este caso el Word de computadora o lacto en esa situación, porque por lo general el Word que se tiene en los teléfonos, en los celulares como tal, no tiene todas las herramientas, o en su caso es muy tardado y complicado el realizar cada uno de estos aspectos. Entonces sí o sí necesitan lo que es una computadora o una lacto, es decir, un equipo de escritorio para ir teniéndolo en cuenta para poder ir poniendo en práctica todo este conocimiento. Esta primera presentación es bastante cortita porque es una introducción, son los fundamentos básicos para venir y empezar con la redacción. Asimismo, para empezarlo a implementar dentro de lo que es el documento. Entonces, empecemos. En primer lugar, en la introducción podrán observar las normas APA en español. Todo lo que veas en internet sobre la séptima edición de las normas APA, incluyendo esta guía, se tratará de sugerencias basadas de las informaciones de inglés actualizadas. Además, ten en cuenta que algunas universidades utilizan normas APA adaptadas a sus propias reglas. Entonces, siempre consulte con su universidad si existen excepciones que debe aplicarse a tu trabajo. ¿Qué quiere decir en esa situación? Yo sé que en el internet ustedes pueden venir y visualizar directamente en esa situación diferentes en esta circunstancia aspectos a tomar en cuenta sobre guía 1, guía 2, guía 3, guía 4, o sea, diferentes guías que ustedes pueden ver con respecto a las normas APA 7. Sin embargo, es importante resaltar que tienen que tomar en consideración dos aspectos importantes al momento de hacer uso de esto. Tienen que venir y verificar siempre si la institución donde van a elaborar lo que es la investigación, trabajo, tesis, entre otros, o ensayo, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema utiliza? Y número 2, ¿qué guía es la que utiliza? Si no tiene una guía particular, ¿verdad? En esas situaciones hay universidades donde no posee una guía particular de cómo se va a redactar o cómo se va a realizar lo que es cada apartado de acuerdo a las normas APA. Eso significa que uno tiene que volver a la guía general, o sea, como esta guía que les compartí en esta situación, para que ustedes tomen de referencia. Si no está establecido, se toma de referencia esta guía, porque si bien es cierto, pueden decir directamente que lo que es en este caso, que las normas APA 7 aplican en esta situación en general para todo, o sea que todas son iguales. Les hago la corrección, no todos son iguales. Un ejemplo: en ciertas universidades el margen establecido es 2.5 en los cuatro lados. Es decir, en este caso, que en ciertas universidades el margen es 2.5, pero sabemos que en el manual es 2.54 en los cuatro lados. Hay otras donde varía ese 2.5 en ambos lados, pero en lo que es el margen superior e inferior cambia un 3. Entonces, como les indicaba, siempre va a variar directamente en cuanto a la universidad o institución a la que se va a elaborar la investigación. Siempre esos aspectos hay que tomar en cuenta. Continuamos esa situación en cuanto a los aspectos generales que hubieron cambios teniendo en cuenta esto. Entonces, cuando hablamos directamente referente a los tipos de tamaño de fuente en estas circunstancias, son los tamaños de letra, para ir teniendo en cuenta esto. Por lo general, aspectos prácticos a tomar en cuenta, se utiliza lo que es la hoja tamaño carta en esa circunstancia, con lo que son las presentes variedades de tipos de letra que se utilizarán en esta situación en el documento. Por supuesto, consejo: si utilizan lo que es Times New Roman, utilícenlo para todo el documento. No es permitido venir y variar calibre aquí, variar acá. No, tiene que unificarse todo el tipo de letra teniendo en cuenta esto. Otro aspecto importante teniendo en cuenta esto: por lo general los más comunes son Arial, Times New Roman y calibre. Entonces, en este caso, para que lo tomen de referencia, como les dije, voy indicando los aspectos más importantes. El margen establece una pulgada, sabiendo en este caso que es 2.54 centímetros, para que lo tengan presente, por los cuatro lados. La portada, teniendo en cuenta esto en esa situación,
es importante tener en cuenta que todas las portadas por lo general van a tener el título en negrilla, así como el nombre y el apellido del autor. Ese doble espacio, que algunos tendrán algunas veces duda, se refiere al interlineado, pero ese interlineado importante es el 2,0. No se refiere a dar 2 enter, no, en esa situación no se refiere a esa circunstancia. Lo que pasa es que tiene que haber un espaciado. Cuando dicen doble espacio de un párrafo a otro, ya lo van a ver directamente de manera visual, ¿verdad? En esa situación se refiere directamente que entre un párrafo y otro va a haber una diferencia de 2,0, es decir, que al darle enter van a encontrar un espacio en blanco, y ese espacio en blanco prácticamente va a ser, en este caso, ese 2,0. Por supuesto, ese espaciado tiene que estar en 0, porque van a darse cuenta que en las opciones que les mostré, que tanto el superior como inferior tiene que estar en 0, pero el interlineado tiene que estar en 2,0. Continuamos esa situación. El encabezado, importante tener en cuenta, por lo general el encabezado es, en este caso, como menciona, el título abreviado. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente: por lo general no es comúnmente utilizar los encabezados. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: una de las partes más importantes de los encabezados es el uso de la numeración, tanto arábiga como lo que es la numeración romana. Entonces es importante tener en cuenta que se utilizan estos dos aspectos al momento de tomar en cuenta. De ahí, por lo general, los encabezados, solo que sea una revista, se tiende a colocar los nombres completos del autor, el apellido o en sí directamente el título del trabajo, pero por lo general en la mayoría de investigaciones no se utiliza en aspectos prácticos. Longitud de títulos, lo mismo que indicaba con los márgenes, siempre va a variar de acuerdo a la institución donde se está haciendo la investigación. Otro aspecto importante, por ejemplo, ciertas instituciones no permiten más de 18 palabras en el título. Entonces esos son aspectos importantes a tomar en cuenta. No solo crean que son 12 palabras como tal en esta circunstancia para el momento de realizar investigaciones como una tesis. Continuamos esa situación. Se dan cuenta que todos estos cuadros incorporan un ejercicio para la mayoría de estos directamente en esa situación en la parte teórica. URL y DOI en esta circunstancia menciona directamente que en un caso se colocaba lo que era la forma directa, mientras que el otro es el link completo. Aspecto o comentario a mencionar: los links de toda investigación que ustedes consulten para sustentar su cuerpo normativo, su estructura, es importante tener en cuenta que el link se incorpora completo. Pero cuando decimos completo, no empieza donde dice Chrome, sino que donde es el HTTP y lo demás en cuanto a lo que es el link. ¿Por qué? Se dan cuenta en esa situación que no es lo mismo cuando se incorpora un espacio como lo que es todo el texto como tal, porque el problema radica en que uno, al ser de forma directa, tiende a llevar la página en esa situación oficial, pero el problema es que termina llevándolo, como lo mismo dice, a lo que es el lugar oficial, es decir, no te centra en la información donde estabas buscándola. Entonces, por lo general ya se utilizan los links completos, obviamente omitiendo la parte de Chrome y lo que son los añadidos que cuando uno consulta revistas o investigaciones. Títulos y subtítulos, ¿verdad? En esta situación, por lo general, es importante tener en cuenta esto: los nuevos formatos de los subtítulos en esa situación, así como la descripción en la introducción. Por lo general, es importante hacer respecto a esto: este apartado ya por lo general lo desarrollan en lo que son subtemas, y como decía, cada universidad mantiene su modelo directamente. ¿Por qué? Si bien es cierto, está lo que es el subtítulo 4 y 5, muchas instituciones de investigación únicamente permiten lo que es el título principal, subtítulo y el subtítulo del subtítulo. ¿A qué me refiero? Les haga familiar esto. Capítulo 1, 1.1, 1.1.1. Hasta ahí permiten por lo general. ¿Ya? Es decir, uno puede venir a empezar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y ese 1.1 venía a empezar con lo que es 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, entre otros. Sin embargo, no se puede proceder más,
¿Por qué? Porque directamente en cuanto a estética del trabajo no se veía tan bien el tema de tener tantos subtemas de un mismo título, ¿verdad? En esa situación, o de un mismo subtítulo. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos. El de abajo es lo mismo de lo que ya se había visto. Las citas secundarias indirectamente esa situación. Siempre es importante tener en cuenta que si se cita directamente la fuente secundaria, prácticamente se tiene que tomar en cuenta la fecha de la fuente primaria. También eso se los estaré compartiendo en lo que es el Classroom para que tengan ahí el material suficiente de tener el contexto a lo que es cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de las fuentes, fuente primaria, secundaria y terciaria, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primarias es la fuente de origen. Pongamos un ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala. Consultar directamente en la ley. Fuente secundaria, lo que es una constitución comentada. ¿Ok? Una constitución comentada directamente porque estamos tomando de referencia el comentario de un autor sobre lo que es un artículo específico en la Constitución. Y lo que es, en este caso, la fuente terciaria es un comentario del comentario. Se podría decir un análisis del libro. Entonces, y recomendación, utilizar siempre tanto fuente primaria como secundaria al momento de sustentarse en la investigación, porque normalmente cuando ya llegamos a una fuente terciaria tiende a confundirse o tiende en este caso a tergiversarse la información. Continuamos. El uso de et al cuando son más autores, ¿verdad? En esa situación. Teniendo en cuenta esto, 3 o más autores, se darán cuenta que hay investigaciones realizadas por 5, 6, 8 personas y se utiliza lo que es el et al para no colocar todos los nombres. El número de autores se incluye en la lista de referencias. Por lo general hay que tener el orden alfabético, ¿verdad? No hay una limitante como acá lo menciona en esa situación. Por lo general en esa situación los apellidos, los nombres, siempre es esa una característica a tomar en cuenta de todo en cuanto esté listado. Siempre se empieza apellido, nombre, apellido, nombre, apellido, nombre. Importante tener en cuenta esta situación en cuanto a este apartado. Wikipedia, ahí en este caso les dejé, hay un aspecto en el ejercicio en cuanto a algunos consideran, pero ¿por qué aparece Wikipedia? Insisto, siempre hay instituciones que van a considerar tanto unos válidos las fuentes de Wikipedia y otros no. Consejo sano, no colocar Wikipedia ni fuentes no creíbles en esta circunstancia que no puedan sustentar bien la investigación. El problema de utilizar Wikipedia es que puede ser cambiante, modificado y sin ningún problema no es garantía, pero una observación. En Wikipedia se darán cuenta que hay diferentes libros que aparecen como consulta o como fuente de un tema específico. Esos libros yo les recomiendo consultarlos directamente y esos mismos libros les pueden servir para sustentar su investigación, ya que es una fuente primaria. En cambio Wikipedia es como una fuente terciaria. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Por qué digo terciaria? Me van a hacer mención. Porque es un comentario del comentario, es decir, hay muchos autores ahí incluidos y hay muchas personas que hacen análisis ahí o implementan, modifican en los párrafos. Entonces es más una fuente terciaria. Y por último el tema de la editorial, que hoy en día ya no es tan utilizado, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente haciendo mención de esto, en cuanto a las normas APA, pues simplemente tiene que tener una coherencia entre márgenes, tipo y tamaño de letra, en lente alineado y sangría. Es importante tener en cuenta esos aspectos, así como la lista de referencias y las citas dentro del texto. Se dan cuenta que la lista de referencias yo les enseñaré a realizar dos estilos, tanto la referencia a pie de página como las referencias textuales, así le denomino en cuanto a de persona. ¿Por qué referencia textual? Me va a hacer mención. Es aquella que se utiliza lo que es las herramientas de Word, o si usted quiere puede venir a hacerlo de forma manual. La diferencia de uno y otro es que uno te despliega automáticamente el listado de referencias, mientras que el otro hay que hacerlo de manera manual. Otro aspecto importante a tener en cuenta es en cuanto a las sangrías. Por lo general las sangrías van a cambiar de acuerdo a lo que es la institución, y por otro lado en esa circunstancia en algunos les pedían sangría, en otros no les pedían sangría, es como el justificado y lo que es alineado a la izquierda. Pero por otro lado la sangría en este caso va a variar según el texto, es decir, si es más de 40 palabras es
alineado a la izquierda. Precisamente esta situación es prácticamente el uso del 1,27, pero no en la primera línea, sino que es todo el párrafo como tal. Y en su caso directamente esa situación, menos de 40 palabras ya van dentro del párrafo directamente, y por su parte en esta situación se inicia en la primera línea con los 1,27 de sangría. Entonces es importante tener en cuenta. Y el interlineado, como les indicaba, varía. Habrán instituciones que les dicen 1,5 y habrán instituciones que les mencionan 2,0. Y hay otras que podría ser en esa situación donde el párrafo puede que esté en 1,5, pero la separación de un párrafo con otro tiene que estar en 2,0. Aspectos importantes a tratar en cuanto a estos modelos. Y aquí un resumen, ¿verdad? En esa situación de los tipos de hoja, alineación, tipo de letra, tamaño de letra, la sangría, el encabezado, entre otros, esa situación. No se les olviden esas circunstancias, estos son los más comunes, pero por lo general la alineación en cuanto a estética lo colocan en justificado. Si está alineado a la izquierda no es que sea un problema, pero la mayoría de instituciones es mejor y preferiblemente en esta situación el uso de la justificación de texto, porque queda alineado y no tan, como diría, tan jalado al lado izquierdo, y en cuanto a varios espacios en blanco, precisamente como lo vemos directamente hasta en los memoriales, que en los memoriales se usa sí o sí el justificado para evitar los espacios en blanco. Y con eso quedamos en el primer video. Un gusto y feliz día.